Los hoteles y las reseñas, los restaurantes y las reseñas, los cruceros y las reseñas, las casas rurales y las reseñas, las tan conocidas y tan debatidas reseñas. ¿Qué son las reseñas? ¿De qué dependen las reseñas? ¿A qué nos llevan las reseñas dentro del mundo de la hospitalidad? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. En este nuevo episodio dedicado a la hospitalidad, en esta serie que estamos haciendo dentro del podcast, vamos a hacer una breve reflexión acerca de qué son las reseñas, puntuaciones, cómo influyen, cómo se tienen que leer, cómo se tienen que interpretar. Podríamos distinguir entre dos tipos de reseñas, que serían aquellas que solamente puntúan, las famosas estrellitas que aparecen en los portales donde dices, bueno, pues según tu grado de satisfacción, pues tienes 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Normalmente suele hacerse entre 1 y 5 estrellas, siendo 1 la peor valoración y 5 estrellas la valoración más alta. Y normalmente te dejan también que haya mitades, que sean 3 estrellas y media, o 4 estrellas y media, o 1 y media, o 0,5, dependiendo de cada caso. Y luego están las valoraciones que llevan texto, las que sí que permiten que las personas expresen el por qué han dejado esa puntuación y también que puedan dar pistas acerca de lo que estaban esperando. Y yo creo que esta es la clave de todo. Hablar de valoraciones, hablar de reseñas, al fin y al cabo es hablar de expectativas. Las reseñas y las expectativas están íntimamente relacionadas porque una valoración lo que acaba diciendo es cómo ha ido la experiencia de ese usuario en ese establecimiento en relación a las expectativas que tenía. Y esto nos lleva a tener que interpretar cómo leemos esas reseñas. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a ver, cuando alguien da una valoración alta, tiene una reseña de una puntuación muy alta, lo que está diciendo es que lo que se ha encontrado ha superado las expectativas que tenía. Cuando da una valoración baja, lo que está diciendo es justo lo contrario, que no ha cumplido con las expectativas que tenía. Y cuando hay una valoración media, se entiende que ha cumplido con las expectativas, pero que tampoco ha sido algo que se percibiera como excelente. Normalmente, cuando se ve una puntuación de 5 estrellas, a lo que se viene a entender es que ha superado las expectativas que se tenían. Y esto hay que ponerlo siempre en términos relativos. ¿Por qué motivo? Porque al final quien hace la reseña es una persona y esa persona tiene una forma de medir lo que se ha encontrado que es muy personal. ¿Y esto qué quiere decir también? Si te fijas en las reseñas en general en el mundo de la hostelería, de la hospitalidad, es muy difícil encontrar que hoteles que tienen una calificación de lujo, que son hoteles con una cantidad de servicios enorme, tengan unas valoraciones muy altas. Normalmente el tipo de cliente que acude a este tipo de establecimiento tiene unas expectativas muy altas respecto a la calidad y a la cantidad del servicio. Y es muy difícil sorprenderle, es muy difícil superar esas expectativas que ya tenía. Por lo tanto, va a ser muy complicado que ese tipo de cliente otorgue en un portal de calificaciones o de reseñas, otorgue una puntuación muy alta y que si escribe algún tipo de texto, pues también diga que el establecimiento ha superado sus expectativas y que ha sido fantástico, fabuloso, porque realmente, por muy bueno que fuera el servicio, lo más probable es que entre dentro de lo que ya se esperaba encontrar. Sobre todo si es un tipo de cliente recurrente dentro de este tipo de establecimientos. Si nos vamos al extremo contrario y nos vamos a hoteles de 1 estrella, de 2 estrellas, en situaciones completamente opuestas, es fácil entender o pensar que el tipo de cliente que va a este tipo de establecimientos mantiene unas expectativas acordes al precio del establecimiento. Y entonces en estos casos sí que es más factible que se sorprenda de manera positiva y no tanto de manera negativa.
Es decir, si alguien acude a un establecimiento en el que ya entiende que por el precio que está pagando por el alojamiento no puede esperar algo especialmente bueno, pero sí que puede esperar algo especialmente malo, en el momento en el que su estancia en ese alojamiento no es tan mala, sino que al contrario es mejor de lo que se esperaba, se alegra y dentro de esa alegría, dentro de ese estado emocional, puede escribir una reseña diciendo que ese establecimiento le ha sorprendido gratamente y entonces aparecen esas puntuaciones tan altas. Es mucho más sencillo encontrar puntuaciones muy altas, extraordinariamente altas, en establecimientos de categorías más bajas que en establecimientos de categorías muy altas. Y sin embargo, al contrario, también ocurre. En un establecimiento de 1 estrella o de 2 estrellas es bastante más fácil que si alguien pues tiene una mala experiencia, pues oye, pues ya lo asuma y que no se dedique a escribir reseñas para decir lo mal que le ha ido. Mientras que en un establecimiento de 4 estrellas, de 5 estrellas, es más fácil que cuando alguien no encuentre todo aquello que esperaba encontrar en su estancia, pues sí que se anime a decirlo y ponga una calificación baja, aunque en términos absolutos el servicio que haya recibido sea muchísimo mejor que el que ha recibido la persona del establecimiento de 1 estrella, con la diferencia de cuáles eran las expectativas en ambos casos. A esto hay que añadirle otra cuestión que es un hecho y que es pues por la forma de ser de las personas. Y cualquiera que haya tenido algo que ver con este asunto de las reseñas y con algún tipo de exposición al público, de servicio al público, sabe cómo funciona. Y es que es mucho más probable, las personas son mucho más propensas a escribir, a opinar, cuando la experiencia no ha cumplido con sus expectativas que cuando las ha cumplido o las ha superado. Es decir, las personas que van a un establecimiento y reciben un servicio que es como el que ellos esperaban, normalmente no tienen la necesidad, no sienten la necesidad de expresarlo. No acuden a estos portales de reseñas y lo dicen. Simplemente ellos han pagado una estancia, esperaban recibir un servicio, esperaban recibir una calidad, la han recibido, pues perfectamente, lo pagan, se vuelven a su casa, siguen con su camino y ya está. Mientras que si ha habido alguna incidencia, ha habido algo que les ha puesto nerviosos, que les ha contrariado, no ha cumplido con sus expectativas, con lo que ellos esperaban recibir, entonces sí que hay una propensión mucho más alta a entrar en un portal de estos y quejarse. Y decir, pues oye, pues es que esto ha bajado de calidad, había menos variedad de comida de la que pensaba, la habitación estaba más sucia de lo que pensaba, o en la recepción había alguien que ha resultado ser muy antipático, o cualquier cosa. Por eso normalmente, cuando entras en estos portales, es mucho más fácil que cuando hay un texto, esos textos sean negativos a que sean positivos. Aunque, evidentemente, con el paso del tiempo se van juntando muchas opiniones y lo que se establece es una tendencia. Y esa tendencia es lo que te da una idea, es decir, bueno, pues más o menos parece que este establecimiento tiene unas críticas o tiene otras. Ahora bien, estos portales de críticas de lo que son las reseñas tienden a intentar ser lo más justos posible y entonces empiezan a segmentar las cosas, que es como hay que entenderlo. Y cuando te dicen, este establecimiento tiene una puntuación general de tanto, pues si entras a ver esas puntuaciones, ves que esta es una media que se ha hecho entre varios apartados y ves que esos apartados pues implican, pues yo que sé, por ejemplo, la limpieza o la restauración o lo que sea. Y puedes ver que a lo mejor es un establecimiento que tiene un 7, por decirte algo, y es porque a lo mejor pues tiene poca variedad en la comida, pero sin embargo la limpieza la tiene con un 9,2, por decirte algo, ¿no? Una puntuación muy elevada, y tú ya en función de lo que tú valores dentro de tu estancia vas a poder elegir de una manera o de otra basándote, si es que te basas en esas reseñas. Y también tienden a hacer una separación de corte demográfico, es decir, te dicen, pues esta reseña la ha hecho una persona que viajaba en familia, una persona que viajaba por vacaciones en verano, o es una persona que viaja sola, o que viaja por negocios, o lo que sea, y te va un poquito orientando
acerca de esa reseña que se ha recibido, quién la ha hecho, en qué circunstancias, para que tú puedas precisamente inferir cuáles eran las expectativas que esa persona podía tener y qué es lo que esperaba recibir dentro de ese establecimiento. Por ejemplo, si es alguien que va a pasar unas vacaciones en la playa, muy probablemente vaya a valorar mucho que el establecimiento esté cerca de la playa. Mientras que si es una persona que va, pues a lo mejor por negocio, a un centro urbano, pues lo que a lo mejor busca es que haya una variedad de sitios para comer o para cenar cerca de ese hotel o cerca de ese establecimiento. Mientras que a lo mejor personas que van más en régimen de todo incluido a un hotel más de corte caribeño o de costa, pues ahí lo que van a valorar no es que haya muchos restaurantes alrededor del hotel, sino que van a valorar los que están dentro del hotel para no tener que salir en ningún momento. Por eso no es lo mismo personas que viajan solas, personas que van más en intención de descanso y que luego pues se puedan quejar de que es que había mucho ruido, había mucha música, la música estaba muy alta, había mucha gente cantando, había mucha gente que se iba tarde y había mucha circulación por los pasillos a altas horas de la madrugada. Y puede haber otras personas que lo que buscarán precisamente fuera estar animados, tener mucha oferta de animación, y que si no la encuentran, pues digan que el hotel era aburrido. Puedes encontrarte con que sea una misma actuación, pero que a unas personas les resulte molesto porque van allá a descansar y que a otras personas la encuentren fantástico porque les gustaba o iban allí precisamente a escuchar esa actuación. Por lo tanto, cuando se mira una reseña de lo que sea, hay que fijarse bien en qué circunstancias se ha dado esa reseña y luego también entender que muchas veces hay cuestiones excepcionales. Es decir, puede ser que una persona haya ido a un hotel 7, 8 veces, 10 veces y haya ido todo normal y nunca haya puesto una reseña, y que en una de las ocasiones se encuentre con algún tipo de incidencia, monte en cólera y entonces pues vaya a cualquier portal de estos y suelte allí toda su frustración acerca de lo que le haya ocurrido. Esto sabemos que es una cuestión de naturaleza humana, o por lo menos de naturaleza urbano-humana, o llámalo como quieras, que hay una tendencia mucho más grande a expresarse en momentos de, digamos, donde están en contrariedad, que cuando las cosas van normales, y que vayan normales lo que significa es que están en el ámbito de las expectativas que tenían. Por tanto, hay que entender que expectativas y reseñas van completamente de la mano y que las reseñas, cuando se leen, también hay que entender que provienen muchas veces en el mundo hotelero de culturas diferentes. Es decir, pero cuando hablamos de culturas diferentes no hay por qué pensar en cuestiones muy claras, sino simplemente a lo mejor pues que hay personas que cuando se desplazan a otro país, por ejemplo, esperan encontrar en ese otro país la misma gastronomía que tienen en el suyo. Y entonces les gusta comer lo que ellos comen en su país en todas partes del mundo. Y hay otras personas que lo que buscan es justamente lo contrario, que cuando van a otras partes del mundo, probar la gastronomía que hay en cualquiera de esos sitios, lo que sería la gastronomía local. En función de lo que ellos esperaran y de lo que hayan encontrado, pues pueden dar una reseña o pueden dar otra. Si tú esperabas comer lo mismo que en tu país y cuando llegas allí, pues resulta que no lo encuentras, pues tiendes a pensar que eso no te gusta. Mientras que si lo que ibas era en búsqueda de probar otras gastronomías y sí que te las encuentras, pues es muy probable que digas pues que te parece fantástico. Esto al final solamente puede redundar en que hay algunas de las reseñas que son más objetivas y otras son más subjetivas. Por ejemplo, el trato del personal es una de las cuestiones que da más lugar a interpretaciones. ¿Por qué? Pues porque hay personas que entienden que deberían tener una atención, un nivel de agasajamiento más alto y si no lo tienen, pues se sienten contrariadas. Pero en general, ves que la mayoría de las reseñas van hacia una línea. Cuando hay una buena atención por parte del personal en un hotel, la mayoría de las personas tiende a destacarlo de esa manera. Y en general, cuando en las reseñas hay una parte positiva
Y es decir, si ves que hay mucha gente que dice que el personal es muy amable, es porque ha superado las expectativas de amabilidad de la mayoría de las personas que están escribiendo eso. Por lo tanto, te da una tendencia. Eso no quita para que haya personas que hayan tenido alguna mala experiencia con alguien del personal, que hayan discutido o que hayan tenido algún tipo de malentendido, lo que sea, y también así lo expresen. O a lo mejor no lo expresen y lo hayan tenido igualmente. Hay que entender que las reseñas son una realmente parte reducida de las personas que acuden a cualquier establecimiento. Piensa por ti mismo cuántas veces has contestado a una encuesta de satisfacción de las que te han dado, o cuántas veces has acudido a un portal de estos de valoraciones para expresar tu opinión y valorarlo. De todas las veces que hayas estado en cualquier establecimiento. Es muy común que cuando vas al supermercado a comprar, luego te llegue una encuesta de satisfacción. ¿Cuántas veces la has cumplimentado y la has devuelto? ¿Todas las veces que has ido? Pues probablemente no todas. Cuando has ido a un hotel, en cada uno de los hoteles luego has escrito una reseña acerca de cómo te ha ido la estancia. Pues probablemente no, sino que en alguna de las estancias, en alguno de los hoteles, y en todos los demás no. Por lo tanto hay que entender también que es muy probable que si estás viendo en un portal pues que hay, imagínate, 100 reseñas de un establecimiento, puede ser que ese establecimiento haya tenido en ese periodo de tiempo 3.000 personas alojadas, 4.000 personas alojadas o 10.000 personas alojadas, y que de esas 10.000 haya 100, 200, 300 o 1.000 que sí hayan expresado su opinión, mientras que el otro 95% de las personas que ha estado allí, o el 80% de las personas que ha estado allí, no lo expresa, y eso no se puede asumir. Es decir, tú no puedes asumir que porque alguien no haya dicho nada es porque esté de acuerdo o porque esté en desacuerdo. Simplemente no ha dicho nada. Ahora bien, cuando tú no conoces el establecimiento y vas a elegir a ver en qué establecimiento te vas a quedar, en qué hotel te vas a quedar, en qué hostal te vas a quedar o lo que sea, pues muchas veces la única herramienta que tienes es que alguien que sí que haya estado te comente lo que sea y que te diga cuál es su opinión. De ahí la importancia de las reseñas, sobre todo en la primera estancia o en estancias únicas que ya no se van a repetir. Por el motivo que sea, pues porque solamente se va a esa ciudad y luego se va a otra y ya no se va a volver, te vas a quedar en otro camino, lo que sea. Pero muchas veces tiene ese gran peso y hay que entender que te estás dejando guiar por la opinión de unas pocas personas, pero que también hay que entender que aunque sean pocas personas dentro del cómputo total, son las que se han expresado. Las que no se han expresado, pues no te sirven para tener una guía o para tener ningún tipo de ayuda. Por lo tanto, reseñas igual a expectativas incumplidas, cumplidas o sobrepasadas, excedidas en nivel de excelencia. Al fin y al cabo, eso es lo que son las reseñas. Nos escuchamos en el próximo episodio.